Presioné la gasa con más fuerza contra la garganta del general, con los dedos resbaladizos por su sangre, y observé cómo el reconocimiento se encendía en sus ojos, los mismos ojos que habían presenciado mi ejecución en mi vida anterior. Tú, jadeó él, intentando apartarse. Ashford, estás en Ashford. Sí, respondí, manteniendo la voz firme aunque el corazón me martilleaba en el pecho, y si no me dejas salvarte, General Thorne, te desangrarás en los próximos 3 minutos. Tú eliges. El campo de batalla rugía a nuestro alrededor. El fuego de artillería hacía temblar el suelo. Los hombres morían en el barro, sus gritos ahogados por el trueno de la guerra. Pero en ese momento, en ese pequeño cráter al que había arrastrado al general herido, solo existía el silencio entre nosotros. El silencio de un hombre decidiendo si confiar en la hija de su enemiga y el silencio de una mujer que ya había muerto una vez y se negaba a morir de nuevo. Dejó de resistirse. Trabajé con rapidez, con las manos moviéndose con una seguridad que provenía de un conocimiento que ningún médico de campaña de 23 años debería poseer, porque no solo tenía 23, también tenía 34, la edad que tenía cuando me ejecutaron por una traición que no cometí. En mi primera vida fui Lady Alia Ashford, la hija menor del duque Cassius Ashford, un hombre que vendió los secretos militares de nuestro reino al enemigo por oro y que, cuando se descubrieron sus crímenes, me culpó a mí. Mi propio padre se presentó ante el tribunal y declaró que yo había sido su cómplice, que había seducido oficiales para obtener información y que cada traición había sido idea mía. Mi madre lloró de forma hermosa y dijo que había intentado educarme bien, pero que siempre había sido difícil. Mi hermana Vivian me miró con aquellos ojos azules y fríos y no dijo nada, lo cual fue peor que cualquier mentira. Me ahorcaron en la plaza pública, recordaba la cuerda, las burlas de la multitud, el rostro del general Thorne en primera fila, duro y satisfecho. Había perdido a la mitad de su regimiento por la información que mi padre había vendido y quería que un Ashford pagara. Luego desperté de nuevo siendo una niña de 10 años, de pie en mi dormitorio, con las mejillas mojadas por lágrimas de una pesadilla que no lo era. Desde entonces tuve 13 años para planear, 13 años para observar la verdadera naturaleza de mi familia con ojos claros y 13 años para tomar decisiones distintas. Quédate quieto, le dije ahora al general mientras enhebraba una aguja curva con eficiencia experta. La metralla había atravesado el costado de su cuello, fallando la arteria carótida por centímetros. Suerte o quizá el destino dándome la oportunidad que necesitaba. Me observó trabajar, el rostro pálido pero la mirada aguda. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó. En hospitales de campaña, respondí, lo cual era cierto. En esta vida me había escapado de casa a los 18, 5 años antes de que mi padre orquestara mi debut en sociedad en la primera vida, falsifiqué documentos, cambié mi apellido por el de soltera de mi madre, Laurón. Y me uní al curso médico real, pasando 5 años en hospitales de campaña aprendiendo cirugía de médicos demasiado desesperados por manos como para importarles mi acento noble o mis rasgos finos. Mi familia creía que estaba muerta, me aseguré de ello con un ahogamiento fingido, un cuerpo nunca del todo recuperado y una tragedia que hizo parecer compasiva a mi madre. Celebraron un hermoso funeral. Vivian vistió de negro con elegancia y aceptó condolencias con una pena grácil. Y yo observé desde la multitud disfrazada y no sentí nada. Lon, dijo de pronto el general, ¿tu nombre? Dijiste que era Laurent cuando registraste mi herida. Sí, señor. Eres demasiado buena para ser una médica de campaña recién salida del entrenamiento. No soy nueva, señor, llevo 5 años en el cuerpo. Permaneció en silencio mientras trabajaba, pero sentía su mirada estudiándome. El general Mark Stone era una leyenda, un plebeyo que había ascendido por puro mérito hasta convertirse en el general más joven de la historia del reino. En mi primera vida, la traición de mi padre había destruido su carrera. La mitad de su regimiento había caído en una emboscada y los supervivientes susurraban que el general había llorado sobre los cuerpos. Renunció avergonzado y luego estuvo en primera fila en mi ejecución viéndome morir. Pero esa era la antigua línea temporal. En esta, la traición de mi padre aún no había ocurrido y yo había pasado 5 años colocándome con precisión perfecta, conociendo cada traición antes de que sucediera, cada secreto que mi familia intentaría enterrar. El cuándo y el cómo de los contactos de mi padre con agentes enemigos, las batallas que sabotearía y la inteligencia que vendería.
Sabía también que en esa batalla el ayudante del general debía salvarle la vida y ganarse un ascenso y su gratitud eterna, pero ese ayudante había recibido un cañonazo en el pecho 2 minutos antes. Yo lo había visto y estaba lo bastante cerca para llegar primero al general. Algunas cosas eran destino, otras elección y otras una planificación muy cuidadosa por parte de una mujer que ya había muerto una vez. Até la última sutura y envolví su cuello con un vendaje de presión. Necesitará cirugía adecuada en las próximas 6 horas para limpiar bien la herida y comprobar daños profundos, pero esto lo mantendrá con vida hasta entonces. Me salvó la vida, dijo, con algo extraño en la voz. Soy médica, señor, es mi trabajo. No, respondió incorporándose, me arrastró casi 10 metros bajo fuego activo, estuve consciente parte del tiempo, se cubrió 2 veces, esperó a que pasara el bombardeo y luego siguió avanzando. Sabía exactamente a dónde iba. Porque había memorizado cada centímetro de ese campo de batalla a partir de informes militares de mi primera vida, porque sabía que esa batalla llegaría y me había ofrecido voluntaria para ese hospital de campaña específico. Porque pasé 5 años convirtiéndome exactamente en la persona que estaría en el lugar exacto en el momento exacto, pero no podía decírselo. Entrenamiento, señor, dije, ahora tenemos que movernos. Esta posición no será sostenible. El silbido de la artillería entrante me interrumpió y me lancé instintivamente sobre él, sintiendo el impacto cuando la metralla rasgó el aire sobre nosotros. Algo caliente rozó mi hombro y el dolor estalló, agudo y familiar. Ya me habían herido en mi primera vida en otra batalla y conocía esa sensación. Cuando el polvo se asentó, el general me miraba, está herida. Es solo superficial, dije levantándome, apenas lo era. Tenemos que movernos ahora, señor. Me dejó ayudarlo a ponerse en pie, pero vi el cálculo en sus ojos. Era un táctico brillante y ya estaba sumando cosas, notando inconsistencias. Tendría que ser más cuidadosa. Llegamos a la tienda médica justo cuando las fuerzas del reino obligaban al enemigo a retirarse y a nuestro alrededor se desplegaba el caos organizado de la medicina de guerra, médicos gritando por suministros, heridos gritando o rezando o sangrando en silencio, el olor a sangre. Antiséptico y humo ahogando el aire, llevaba 5 años en ese entorno y me movía por él como un fantasma, eficiente y serena, clasificando, asistiendo, sosteniendo manos cuando los hombres morían porque no había nada más que hacer. Y durante todo ese tiempo sentí los ojos del general Thorne sobre mí. Debía haber sido evacuado al hospital de retaguardia, pero se negó y permaneció en la tienda médica con el cuello vendado observándome trabajar. Otros oficiales fueron a verlo y él los apartó con un gesto. Su mirada no me abandonó hasta que cerca de la medianoche. Cuando los últimos pacientes críticos fueron estabilizados, se me acercó y dijo, camine conmigo, médica Laurón, no era una petición. Lo seguí al aire fresco de la noche. El campo de batalla estaba en silencio salvo por los sonidos lejanos de los equipos de enterramiento bajo un cielo de estrellas indiferentes. Va a decirme la verdad ahora, dijo en voz baja, toda. Señor, yo no usted sabía exactamente dónde me herirían, se movía hacia mi posición antes de que cayera, la vi. La sangre se me heló, había sido demasiado precisa. Es demasiado educada para una médica de campaña, continuó, su acento se le escapa a veces, nobleza pura. Su técnica quirúrgica es mejor que la de muchos médicos que he visto y hay algo en sus ojos cuando me mira, no admiración ni miedo, otra cosa, reconocimiento. Dio un paso más cerca y olí sangre. Humo y algo que era solo él, está huyendo de algo o de alguien y sea lo que sea es lo bastante grande como para preferir arriesgar la vida en una zona de guerra antes que enfrentarlo. Podía mentir, era buena mintiendo después de 13 años de práctica, pero lo miré de verdad y vi algo que había olvidado, al general Thorne joven, antes de que la tragedia lo endureciera. Estoy huyendo de mi familia, dije, lo cual era cierto, no son buenas personas, señor. Prefiero morir en combate honesto que vivir bajo su control. ¿Su familia tiene tanto poder? Sí. Me estudió un largo momento. Entonces, ¿cuál es su verdadero nombre? No puedo decírselo. ¿No puede o no quiere? Ambas. Asintió despacio, es de alta nobleza por su acento. La sanidad militar no revisa a fondo los antecedentes de los voluntarios, falsificó documentos. Guardé silencio. Debería denunciarla, dijo, falsificar documentos militares es un delito grave. Sí, señor.
pero me salvó la vida y es una excelente médica, y necesitamos excelentes médicos. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho. Así que esto es lo que va a pasar. Seguirá sirviendo como médica Laurent, guardará sus secretos y, a cambio, servirá en mi unidad médica personal. Necesito gente en la que pueda confiar y alguien que huye de la política noble no será fácilmente sobornado ni amenazado por la corte. Era perfecto. Mejor que perfecto, acceso al círculo íntimo del general, confianza, proximidad, todo lo que necesitaba para impedir las traiciones que vendrían. Sí, señor, gracias, señor. No me dé las gracias todavía, estar cerca de mí la convierte en un objetivo. Hay quienes desean verme fracasar, quienes creen que un plebeyo no debería comandar ejércitos. Sonrió con filo, gente como la familia noble de la que huye, apostaría. Si supiera la verdad. Puedo manejarlo, señor. Lo creo, médica. Se dio la vuelta para irse y luego se detuvo. Una cosa más, esa herida en su hombro, limpiela y véndela adecuadamente, es una orden. Sí, señor. Lo vi desaparecer en la oscuridad y entonces me permití respirar. Fase 1 completada, lo había salvado y ganado su confianza, me había colocado exactamente donde debía estar. Luego vino la parte difícil. Los 6 meses siguientes pasaron en un torbellino de batallas y tiendas médicas, de aprender al personal y los hábitos del general, de reunir con cuidado meticuloso las pruebas que necesitaría, porque esa era la verdadera ventaja del Renacimiento. No solo saber lo que ocurriría, sino saber cómo probarlo. En mi primera vida, la traición de mi padre se descubrió demasiado tarde. Cuando la inteligencia militar se dio cuenta de la filtración, decenas de soldados estaban muertos y mi padre ya había plantado pruebas falsas suficientes para incriminarme, pero ahora conocía sus patrones. Cuando contactaría con agentes enemigos, a qué oficiales sobornaría, qué sirvientes usaría como intermediarios y qué códigos emplearía en sus cartas. Y conocía el libro de cuentas donde llevaba registros meticulosos de cada transacción, cada soborno y cada secreto vendido. En mi primera vida lo destruyó al arrestarme, pero yo sabía dónde lo guardaba. La unidad médica del general viajaba con él a todas partes, así que estuve presente en cada reunión estratégica y de inteligencia, observando hasta notar los patrones, planes sutilmente defectuosos, inteligencia que llegaba un poco tarde, rutas de suministro comprometidas. Las filtraciones ya habían comenzado y necesitaba pruebas irrefutables sin moverme demasiado rápido. El avance llegó durante un breve permiso. Solicité licencia alegando asuntos familiares y el general me miró con extrañeza. Dijo que creía que huía de mi familia y respondí que necesitaba recuperar algo importante de su casa. Envió al teniente Arrow conmigo como apoyo. Viajamos a la capital disfrazados, yo como institutriz y él como mi hermano, y la ciudad, con sus bulevares y monumentos, me cansó. La mansión Ashford se alzaba imponente y me oprimía el pecho con viejas heridas. Observamos durante 3 días los patrones de la casa y, en el cuarto, cuando supe que mi padre estaría en el parlamento y el resto de la familia fuera, entré por la ventana del salón de música. La casa olía igual que siempre, a cera de abejas, rosas y el perfume favorito de mi madre. Me revolvió el estómago. El despacho de mi padre estaba en el 3er piso, detrás de una puerta cerrada con llave que lo había visto abrir 1000 veces. Conocía la combinación. Mis manos temblaban mientras manipulaba la cerradura, no por miedo, sino por una ira tan vieja y profunda que se había calcificado en algo frío y duro en mi pecho. La puerta se abrió. Entré. El despacho era exactamente como lo recordaba, paneles de madera oscura, sillones de cuero, estanterías repletas de volúmenes que mi padre nunca había leído pero que conservaba por apariencia. Su escritorio daba a los jardines, enorme e imponente. Detrás del escritorio colgaba un retrato de mi abuelo, el duque Ashford III, severo, desaprobador, muerto hacía 20 años. En mi primera vida descubrí el libro de cuentas oculto detrás de ese cuadro. Buscaba un libro concreto de botánica para mis estudios. El libro no estaba allí, pero al mover ligeramente el cuadro sentí una corriente de aire. Al investigar, descubrí un compartimento oculto en la pared. Lo abrí por curiosidad y encontré el libro de cuentas de mi padre. Lo hojeé, confundida por los códigos, números y nombres. Estaba a punto de devolverlo cuando mi hermana entró. Lo escondí rápido y me inventé una excusa sobre buscar las gafas de lectura de padre. Viven me miró con sospecha,
pero no dijo nada. Una semana después lo había olvidado. Para entonces estaba demasiado distraída con mi próximo debut, con la presión de encontrar un marido adecuado, con las críticas constantes de mi madre. Cuando comprendí lo que había visto, ya era demasiado tarde. Ahora me acerqué al cuadro con determinación, lo descolgué con cuidado, encontré el pestillo oculto. El compartimento se abrió. Dentro había un libro encuadernado en cuero, de aspecto inocuo. Lo saqué con manos temblorosas y lo abrí por una página al azar. 15 de junio, contacto con EV vía intermediario M, información sobre el despliegue del tercer regimiento en la frontera oriental. Compensación, 500 coronas de oro. 23 de junio, inteligencia sobre rutas de suministro proporcionada a un agente a cambio de apoyo continuado a la legislación arancelaria. 2 de julio, advertencia AE sobre ofensiva planificada, compensación, 1.000 coronas de oro más garantía de protección de las posesiones familiares en caso de invasión. Página tras página de traición, fechas, cantidades, piezas concretas de información vendidas, todo documentado con la letra de mi padre. Era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Oí pasos en el pasillo. Se me heló la sangre. Se suponía que la casa estaba vacía. Había verificado el horario 3 veces. Los pasos se acercaron. Metí el libro de cuentas en mi bolsa, volví a colocar el cuadro y busqué frenéticamente una vía de escape. La ventana estaba demasiado alta. La puerta era la única salida, y alguien estaba a punto de atravesarla. Me pegué a la pared junto a la puerta y saqué un bisturí de mi bolsa médica. Era un arma terrible, pero era todo lo que tenía. La puerta se abrió. Estoy absolutamente segura de que vi a alguien entrar. Era la voz de mi madre, afilada por la sospecha. Sí, mi señora. Vi movimiento en la ventana del despacho. Un sirviente, un hombre, uno de los lacayos. El despacho del padre está cerrado con llave. Nadie debería poder. Mi madre cruzó el umbral. Me moví antes de que pudiera girarse, le tapé la boca con una mano y le presioné el bisturí contra la garganta. No grites, susurré. No te muevas. Se quedó paralizada. Sentía su corazón latiendo con fuerza contra mi palma. El lacayo apareció en la puerta. Abrió los ojos de par en par. Ajusté el agarre para que viera la hoja. Retrocede despacio, dije. Diles a los guardias que fue una falsa alarma, un pájaro en la ventana. Hazlo ahora o le corto el cuello. Retrocedió tambaleándose, pálido y aterrorizado. Lo oí llamar por el pasillo, con la voz temblorosa. Falsa alarma, solo un pájaro. Todo está bien. Cuando sus pasos se desvanecieron, solté un poco a mi madre. Jadeó buscando aire. Vas a girarte despacio, Maki, dije. Sin movimientos bruscos. Lo hizo y, cuando vio mi rostro, el color se le fue de la cara. Ara. Salió como un susurro. Pero estás muerta. Te ahogaste. Te enterramos. Enterraste un cuerpo, dije. No a mí. La observé procesar el choque, la confusión y luego, y eso fue lo que más me hizo odiarla, el cálculo. No alivio porque su hija estuviera viva. No alegría. Cálculo sobre lo que mi supervivencia significaba para los planes de la familia. ¿Tu padre lo sabe? Preguntó. Nadie lo sabe y nadie lo va a saber. Yo nunca estuve aquí. Cariño, sea lo que crees que pasó, no la palabra salió afilada como vidrio roto. No finjas que te importa. No finjas que a alguno de ustedes le importó alguna vez. Sé lo que eres. Lo que son todos ustedes. Su rostro se endureció. Ahí estaba mi verdadera madre. No la dama gentil de sociedad que organizaba galas benéficas, sino la mujer fría y calculadora que me había criado para ser un peón en sus juegos sociales. Siempre fuiste demasiado sensible, dijo. Demasiado emocional. Por eso nunca entendiste cómo funciona realmente el mundo. Lo entiendo perfectamente. Padre vende secretos militares. Tú lo ayudas a mantener su fachada respetable.
Viven hace de hija perfecta mientras ustedes dos la preparan para un matrimonio ventajoso. Y yo iba a ser otra pieza en su tablero, casada con quien le diera a padre más influencia política. Eso es lo que hacen las hijas nobles, así es como las familias mantienen el poder. Eso es traición. Y cuando termine, todo el mundo lo sabrá. Algo parpadeó en sus ojos. Miedo. ¿Qué tomaste del despacho? Seguro. Ara, por favor. Hagas lo que creas que estás haciendo, nos destruirá a todos. El nombre de la familia. El nombre de la familia ya está destruido. Solo que aún no lo sabes. Retrocedí hacia la ventana. Voy a darte una opción, madre. La misma opción que me diste cuando te quedaste en el tribunal sin decir nada mientras padre testificaba que yo era una traidora. Puedes gritar a los guardias ahora mismo y me aseguraré de que este libro de cuentas llegue a inteligencia militar por la mañana, o puedes dejarme salir de aquí y tal vez, muestre misericordia cuando llegue el momento. No te atreverías a exponer a tu propia familia. Ya morí una vez por esta familia. No me queda nada que perder. Nos miramos a través del despacho. Años de críticas, decepciones y amor condicionado cristalizaron en ese momento. Mi madre, que me enseñó a hacer reverencias, a servir el té y a sonreír a hombres importantes. Mi madre, que me vio ejecutar y derramó lágrimas bonitas para las cámaras. Se apartó. Salí por la ventana al saliente y luego bajé por la celosía que usaba de niña cuando escapaba a leer en los jardines. Arrow me esperaba en el callejón detrás de la mansión, con la mano en la espada. ¿Lo conseguiste?, preguntó. Levanté la bolsa con el libro de cuentas. Todo lo que necesitamos. Estás sangrando. Miré hacia abajo, al bajar a toda prisa por la celosía me había abierto la mano. La sangre goteaba de mi palma. Ni siquiera lo había sentido. Viviré, dije con una risa breve. Tenemos que movernos ya. Íbamos a medio camino de regreso a la posada cuando me di cuenta de que me temblaban las manos. No de miedo, sino de la satisfacción cruda y terrible de por fin recuperar algo de quienes me lo habían quitado todo. El general Thorne estudió el libro de cuentas en silencio durante mucho tiempo. Estábamos en sus aposentos privados en el cuartel general militar a las afueras de la capital. Arrow hacía guardia fuera de la puerta. Yo me senté frente al general y lo observé leer página tras página de la traición de mi padre. Por fin levantó la vista. Su rostro era inescrutable. ¿De dónde sacaste esto? Del despacho de mi padre. Tu padre, dijo lentamente, es el duque que es Ashford. No tenía sentido negarlo ahora. Sí. ¿Y tú eres Lady Aller Ashford, que supuestamente se ahogó hace 6 meses? Sí. Fingiste tu propia muerte para escapar de tu familia y unirte al cuerpo médico bajo un nombre falso. Sí. Dejó el libro de cuentas con cuidado, como si fuera una bomba. ¿Tienes idea de lo que es esto? ¿De lo que ha hecho? ¿Estas filtraciones de inteligencia? Su voz se volvió áspera de furia. La mitad de mi regimiento murió en esa emboscada en el paso Thornfield. Entramos a ciegas porque alguien vendió nuestros planes de batalla al enemigo. Y según esto, fue tu padre. Lo sé, dije en voz baja. Lo siento. ¿Lo sientes? Se levantó de golpe y caminó hasta la ventana. Tu padre es responsable de la muerte de cientos de soldados. Lleva años vendiendo secretos. ¿Y tú lo sientes? No lo sabía, dije. No hasta hace poco. No hasta que lo detuve. No podía contarle toda la verdad. No podía explicar que lo sabía porque ya había vivido esto una vez, ya había muerto por ello. ¿No hasta qué? No hasta que empecé a notar patrones en las filtraciones de inteligencia, pequeñas inconsistencias, y recordé algo que había visto en el despacho de mi padre años atrás, antes de irme. Un libro de cuentas oculto. Pensé que podría ser una prueba. Así que volviste a la casa del hombre del que fingiste morir para escapar. Sí. Se volvió para mirarme, y la expresión de su rostro era compleja. Ira y respeto y algo más que no supe nombrar.
Arriesgaste tu vida para conseguir esta prueba. Alguien tenía que detenerlo. ¿Alguien? Rió con amargura. Lady Al, este libro destruirá a toda tu familia. Tu padre será ejecutado por traición. Tu madre y tu hermana lo perderán todo. El nombre Ashford se convertirá en sinónimo de traición. Y lo trajiste sabiendo todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque ya lo había perdido todo una vez. Porque morí por crímenes que no cometí mientras el verdadero traidor quedaba libre. Porque tuve 13 años para pensar en justicia y venganza y en lo que les debía a los soldados que murieron por la codicia de mi padre. Porque es lo correcto, dije. Me estudió un largo momento. Luego cruzó la habitación y volvió a sentarse frente a mí. Cuando habló, su voz fue más suave. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta. ¿Estuviste implicada? ¿Sabías lo que hacía tu padre antes de irte? No. Lo juro por mi vida, general. Descubrí el libro por accidente años atrás y no entendí lo que significaba. Cuando me di cuenta, ya me había ido, solo regresé porque sabía que aún estaría allí. ¿Y tu madre y tu hermana? Mi madre lo sabía. Siempre lo supo. Mi hermana dudé. No creo que entendiera todo el alcance, pero sabía que algo iba mal y eligió no hacer preguntas. Cómplice de cualquier modo. Sí. Guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿qué quieres que haga con esto? La pregunta me sorprendió. Señor, esta es su familia, su prueba. Arriesgaste todo para conseguirla. Por eso te pregunto, ¿qué quieres que haga? En mi primera vida nadie me había preguntado qué quería. Me arrestaron, me juzgaron y me ejecutaron sin importar que fuera inocente, sin importar que tuviera miedo. Ahora, el general Mark Stone, el hombre que me vio morir en la horca, me preguntaba qué quería. Quiero justicia, dije, para todos a los que ha hecho daño, para todos los soldados que murieron. Quiero que enfrente juicio y castigo por sus crímenes. Quiero que la verdad salga a la luz. Aunque te destruya en el proceso, ya estoy muerta, señor. Lady Allard Ashford se ahogó hace 6 meses. Yo solo soy la sanitaria Laurent ahora. Excepto que no lo eres. No puedes desaparecer otra vez después de esto. En cuanto este libro llegue a inteligencia militar, investigarán a todos los conectados con la familia Ashford. Descubrirán tu muerte fingida. Cuestionarán todo. Tenía razón. Sabía que era una posibilidad, pero me había concentrado tanto en conseguir la prueba que no pensé en las consecuencias. En cuanto arrestaran a mi padre, la investigación lo sacaría todo a la luz. Entonces lo enfrentaré, dije. Pase lo que pase, vale la pena detenerlo. El general Thorne me miró un largo rato. Luego hizo algo que no esperaba. Sonrió. Eres o la persona más valiente que he conocido o la más insensata, quizá ambas. Tomó el libro de cuentas. Lo llevaré a inteligencia militar mañana. Diré que provino inicialmente de una fuente anónima, pero que verifiqué su autenticidad. Eso debería darte cierta protección. Señor, no tiene por qué hacerlo. Sí, lo tengo. Me salvaste la vida, sanitaria. Me trajiste pruebas de traición que salvarán incontables vidas más. Lo mínimo que puedo hacer es intentar que no te arresten en el proceso. Gracias. No me agradezcas todavía. Esto se va a poner feo. Tu padre tiene amigos poderosos. Cuando esto salga a la luz, habrá quienes intenten desacreditar la prueba alegando que es falsa o políticamente motivada. Debes estar preparada. Ya había vivido cosas peores. Me habían ejecutado en una plaza pública entre burlas. Podía manejar un escándalo. Estoy preparada, señor. Bien. Se levantó y me ofreció la mano. Entonces, asegurémonos de que se haga justicia. Tomé su mano. Su apretón era firme, cálido y tranquilizador. Por un instante me permití creer que quizá esta vez las cosas serían diferentes, que quizá esta vez no tendría que afrontarlo todo sola. El arresto del duque Caesar Ashford sacudió al reino.
En un momento era uno de los nobles más poderosos, y al siguiente la policía militar lo arrastraba encadenado fuera de su casa mientras la multitud se reunía para mirar. El libro de cuentas era incriminatorio e innegable, escrito con la letra de mi padre y corroborado por registros financieros y testimonios de sirvientes amenazados para guardar silencio. Inteligencia militar actuó con rapidez, arrestando no solo a mi padre, sino también a los oficiales sobornados y a los intermediarios utilizados. Mi madre y mi hermana fueron interrogadas. Mi madre mantuvo su inocencia con lágrimas teatrales y alegatos de ignorancia. Viven no dijo nada, su rostro una máscara perfecta de traición sorprendida. Ninguna implicó a la otra. Pero yo sabía la verdad. Ya lo había vivido una vez. El juicio se fijó para 3 semanas después. El reino exigía una rendición de cuentas pública y el rey, deseoso de demostrar que ni la más alta nobleza estaba por encima de la ley, aceptó un tribunal abierto. Observé desde la galería con mi uniforme médico y el nombre Laurent. Nadie me reconoció. ¿Por qué lo harían? Lady Arasford estaba muerta y yo era solo otro soldado entre un mar de uniformes que venían a ver cómo se hacía justicia. Mi padre estaba encadenado ante el tribunal. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más viejo. En mi primera vida, había estado en esa misma sala y me había condenado con fría precisión. Ahora era él quien se defendía, y pude ver el miedo en sus ojos. Bien. La fiscalía expuso el caso metódicamente, las entradas del libro, las transacciones financieras, las fechas de las filtraciones de inteligencia coincidiendo con batallas fallidas. Llamaron a testigos, oficiales sobornados, sirvientes mensajeros, agentes enemigos capturados y a quienes ofreció inmunidad a cambio de testificar. Mi padre mantuvo la compostura, lo negó todo, alegó que el libro era falso, que enemigos lo incriminaban, que siempre había sido leal a la corona. Entonces llamaron a su último testigo. El tribunal llama a la sanitaria Laurent al estrado. Me levanté, caminé hasta el estrado y sentí todas las miradas sobre mí. La fiscal era una mujer de rostro afilado llamada Coronel Vázquez. Había sido una de las más afectadas por las filtraciones de mi padre. Su batallón había sido diezmado en una emboscada. Tenía razones personales para buscar justicia. Sanitaria Laurent, dijo, indique su relación con el acusado. Es mi padre. La sala estalló en jadeos y gritos hasta que el martillo del juez exigió orden. El rostro de mi padre se volvió blanco. En la galería vi a mi madre y a mi hermana, autorizadas a asistir, mirándome con shock y horror. «¡Orden!», gritó el juez. Cuando por fin se calmó la sala, la coronel Vázquez continuó, «Usted es Lady Alar Ashford, hija del acusado, declarada muerta hace 6 meses». «Lo soy». «¿Y fingió su muerte para escapar de su familia?». «Sí». «¿Por qué?». «Porque iban a usarme como chivo expiatorio de crímenes que no cometí. Porque ya había muerto una vez y me negué a morir de nuevo. Porque me dieron una segunda oportunidad y no iba a desperdiciarla. Pero no podía decir nada de eso. Porque descubrí pruebas de la traición de mi padre, dije con voz firme, y supe que si lo confrontaba directamente encontraría la manera de silenciarme. Ya lo había hecho con otros que lo amenazaron. Así que desaparecí. Hice que creyera que estaba muerta para reunir las pruebas necesarias para detenerlo. «Eso es mentira», gritó mi padre. «Siempre fue inestable, siempre dramática. Esto es venganza por algún agravio imaginado». «El acusado guardará silencio», dijo el juez con frialdad. La coronel Vázquez se acercó. «Lady Alar, ¿puede explicar cómo obtuvo el libro que constituye el núcleo de nuestro caso?». «Lo vi años atrás antes de irme. Buscaba un libro en el despacho de mi padre y descubrí por accidente un compartimento oculto detrás de un cuadro. Dentro estaba este libro. No entendí lo que era en ese momento. Era joven e ingenua. Pero más tarde, cuando empecé a notar patrones y filtraciones de inteligencia militar, comprendí lo que había visto. Así que regresé a recuperarlo». «¿Y llevó esta prueba directamente al general Thorne?». «Sí». Servía en su unidad médica. Confiaba en él. «¿Por qué específicamente el general Thorne?». «Porque había perdido hombres por la traición de mi padre».
Porque sabía que actuaría con la prueba en lugar de enterrarla por conveniencia política. Porque había perdido a la mitad de su regimiento en una emboscada causada por información filtrada. Sabía que lo tomaría en serio y exigiría justicia por sus hombres. La coronela asintió y se dirigió al tribunal. La fiscalía desea señalar que Lady Allard tenía todo que perder al presentarse. Podía haber destruido el libro, protegido el nombre de su familia y continuado su vida en el anonimato. En cambio, eligió exponer los crímenes de su propio padre, sabiendo que traería escándalo y ruina a su familia. Esto habla tanto de su credibilidad como de su valentía. Objeción, dijo el abogado de mi padre al levantarse. Mi cliente sostiene que el libro es una falsificación creada por su hija como acto de venganza. Ella admite haber fingido su muerte, falsificar documentos militares y entrar ilegalmente en propiedad privada. Todo su testimonio es sospechoso. El libro ha sido autenticado por 3 expertos independientes. El coronel Vázquez declaró que el papel, la tinta y la caligrafía coincidían plenamente con las muestras de otros documentos del duque. Varios testigos corroboraron los hechos descritos en sus páginas, y los registros financieros mostraban pagos que coincidían con las fechas y las cantidades indicadas. El carácter de Lady O puede ser cuestionable para la defensa, pero las pruebas no lo son. El juez asintió. El tribunal tendrá en cuenta todos los factores. Lady, puede retirarse. Regresé a mi asiento con las piernas temblorosas al pasar junto a mi padre. Nuestras miradas se cruzaron y, en ese instante, vi cómo comprendía lo que había hecho, no solo lo había expuesto, lo había destruido. Todo lo que había construido, cada intriga que había tramado, cada pizca de poder que había acumulado. Se lo había quitado todo, y sabía que no podía detenerme, no esta vez. El juicio continuó durante otra semana, con más testigos, más pruebas y negaciones cada vez más desesperadas por parte de mi padre, pero el resultado nunca estuvo en duda. El libro de cuentas era demasiado detallado, demasiado incriminatorio y estaba demasiado bien corroborado. En el último día, el tribunal dictó su veredicto. Duque Cases Ashford, este tribunal lo declara culpable de alta traición, conspiración para cometer asesinato, soborno de oficiales militares y venta de secretos de Estado a fuerzas enemigas. Se le condena a muerte en la horca, a ejecutarse en el plazo de 15 días. Sus títulos quedan revocados, y sus tierras y bienes confiscados en favor de la corona. Su nombre será inscrito en el registro de traidores y el apellido de su familia queda manchado. Mi padre gritó, rugió y juró venganza mientras los guardias se lo llevaban. Yo permanecí sentada en la galería y no sentí nada, solo justicia. Finalmente, mi madre y mi hermana fueron condenadas como cómplices, mi madre por ayudar conscientemente a la traición, y mi hermana por aceptar sobornos y no denunciar los crímenes de nuestro padre. No fueron condenadas a muerte, pero lo perdieron todo, títulos, riqueza y posición social. Se les prohibió usar el apellido Ashford y fueron desterradas de la capital. Las vi marcharse encadenadas y sentí una satisfacción sombría. En mi primera vida, ellas se habían mantenido en silencio en el tribunal y me habían destruido. Ahora sabían lo que se sentía. Tras terminar el juicio, permanecí de pie frente al Palacio de Justicia con mi uniforme médico, respirando el aire fresco del atardecer. Todo había acabado. Lo había logrado. Había sacado la verdad a la luz y había visto cómo se hacía justicia. Al darme la vuelta, el general Thorne estaba detrás de mí, fuera de uniforme por una vez, vestido con ropa civil sencilla. Señor, dije automáticamente. Creo que ahora puedes llamarme Marqués. Técnicamente ya no estás bajo mi mando. ¿Qué quieres decir? La inteligencia militar quiere interrogarte sobre cómo obtuviste el libro de cuentas. Entrar en la casa de un noble, incluso la de tu padre, sigue siendo ilegal, y la falsificación de tus documentos de servicio militar no pueden ignorarla. Sentí que el estómago se me hundía. Sabía que esto llegaría, pero oírlo dolía igual. Lo entiendo. Pero él continuó, he hablado con algunas personas, he pedido algunos favores. El general Vicam me debe una por aquel asunto de la campaña del Este, y el coronel Vázquez quedó muy impresionada con tu testimonio. Hemos conseguido que se te conceda clemencia a cambio de tu cooperación y servicio. ¿Clemencia?
Serás dada de baja del cuerpo médico, eso es inevitable dadas las falsificaciones, pero no enfrentarás cargos criminales y recibirás un indulto completo por el allanamiento, dadas las circunstancias y la importancia crítica de las pruebas que obtuviste. El alivio me inundó. Gracias, no sé qué decir. No tienes que decir nada. Se acercó un poco más. También he arreglado que tu nombre legal sea cambiado a Laurón. El apellido Ashford está manchado, así que no puedes usarlo de todos modos. Pero Laurón te queda bien. Es quien has sido durante los últimos 6 meses, quien elegiste ser. No tenías que hacer todo esto. Sí, tenía que hacerlo. Me salvaste la vida, Ara, y salvaste innumerables vidas más al detener a tu padre. El reino te debe una deuda. Hizo una pausa. Yo te debo una deuda. No me debes nada. No estoy de acuerdo. Estaba muy cerca ahora, lo suficiente como para que pudiera ver la cicatriz en su cuello donde yo lo había cosido. He pensado mucho en lo que dijiste, en estar muerta, en no tener nada que perder, en elegir la justicia por encima de la familia. Señor Marquez, te observé trabajar durante 6 meses, vi cómo salvabas vidas, cómo lo arriesgabas todo por personas que ni siquiera sabían tu nombre, y luego te vi entrar en ese tribunal y destruir a tu propia familia porque era lo correcto. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De lo extraordinario que es. No supe qué decir. Nadie me había llamado extraordinaria. En mi primera vida había sido decepcionante, difícil, prescindible. En esta vida había estado tan concentrada en sobrevivir que no había pensado en ser nada más. No soy extraordinaria, dije en voz baja. Solo soy alguien que murió una vez y no quiso desperdiciar su segunda oportunidad. Su expresión cambió, confusión y curiosidad. ¿Qué quieres decir con que moriste una vez? Había dicho demasiado. Las palabras se me escaparon, nacidas del cansancio, del alivio y de la extraña intimidad del momento. Nada, solo lo digo de forma metafórica. Lady murió cuando se ahogó. Yo tuve una segunda oportunidad de ser alguien diferente. Me estudió, intentando descifrar algo, pero al final lo dejó pasar. Bueno, seas quien seas ahora, me gustaría conocerte mejor. Me ofreció el brazo. Hay una taberna decente cerca de aquí. Déjame invitarte a cenar. Considéralo el pago por salvarme la vida. Debería haber dicho que no, debería haberme alejado y protegido los secretos que no podía permitirme compartir, pero estaba cansada de estar sola, cansada de cargar con todo yo misma. Así que tomé su brazo. Los 2 años siguientes pasaron con un ritmo nuevo y extraño. Sin el cuerpo médico, necesitaba un nuevo propósito. Marquez, y se sentía extraño llamarlo así, pero insistía, me ayudó a abrir una consulta médica privada en la capital. Atendía principalmente a veteranos, soldados heridos en combate que necesitaban cuidados continuos. La reputación se extendió rápido, la médica que había desenmascarado al duque traidor, que había salvado la vida del general Thorne, que había pasado 5 años en hospitales de campaña, estaba aceptando pacientes. Pronto tuve más trabajo del que podía manejar y me encantaba. Cada paciente salvado era una forma de pagar la deuda que sentía con los soldados que habían muerto por la traición de mi padre. Cada vida preservada era un pequeño acto de expiación. Marcus venía a menudo, al principio por asuntos profesionales, para ver a los heridos de su regimiento, pero poco a poco las visitas se volvieron personales. Cenábamos juntos y hablábamos de medicina, estrategia militar y filosofía. Me contó su infancia como hijo de un herrero y cómo había ascendido a pulso en el ejército. Yo le conté historias cuidadosamente editadas de mi niñez, omitiendo las partes que no tenían sentido sin explicar el renacimiento. Me gustaba más de lo que debería. En mi primera vida lo había visto como un enemigo, el general que se había alegrado de mi ejecución, pero esta versión de Marquez era diferente, más amable, igual de brillante y decidido, pero sin la amargura que lo había endurecido tras la tragedia. A veces me preguntaba si salvarlo había cambiado algo más que su supervivencia. Estás pensando demasiado, dijo una noche mientras cenábamos en mi consulta, un plato sencillo de pan y estofado. Pones esa cara cuando piensas demasiado, como si resolvieras un rompecabezas que nadie más ve. Lo siento,
Solo estoy cansada. Mentira, dijo sonriendo. Puedes decirme que me meta en mis asuntos si quieres, pero he notado que haces eso a menudo, que te pierdes en tu cabeza como si llevaras algo pesado. No se equivocaba. Todos cargan con algo, dije. Es cierto, pero la mayoría no lo carga sola. Dejó la cuchara y me miró con seriedad. Ara, sé que hay cosas que no puedes decirme, sobre tu familia, sobre por qué huiste de verdad, y está bien, tienes derecho a tus secretos. Pero si alguna vez quieres compartirlos, si alguna vez necesitas que alguien te ayude a llevar ese peso, aquí estoy. La oferta me cerró la garganta. En mi primera vida nadie me había ofrecido ayuda. Gracias, dije. Eso significa más de lo que imaginas. Bien. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Su palma era cálida y áspera. Porque me importas, Laurón, mucho en realidad. Mi corazón se desbocó. Marcus, yo no tienes que decir nada, solo quería que lo supieras. Apretó mi mano con suavidad. Me salvaste la vida y, en algún punto del camino, te convertiste en la mejor parte de ella. Debería haberme apartado, recordar que vivía con tiempo y conocimientos prestados, que cualquier relación estaba basada en secretos que nunca podría compartir, pero no lo hice. Tú también eres la mejor parte de la mía, dije en voz baja. Sonrió, brillante y sincero, y algo en mi pecho que había estado congelado desde mi ejecución comenzó a derretirse. Mi padre fue ejecutado en una fría mañana de noviembre. No asistí. No tenía ningún deseo de verlo morir. Saber que había muerto era suficiente. Pero supe después cómo había proclamado su inocencia hasta el final, cómo había maldecido mi nombre y muerto luchando contra la soga. No sentí nada, ni satisfacción ni pena, solo una tranquila sensación de cierre. La justicia se había cumplido. Mi madre y mi hermana fueron exiliadas a una pequeña propiedad en la frontera norte, lo bastante pobre como para apenas mantenerlas. Oí que mi madre había envejecido mal, que el compromiso de Vivien se había roto y que vivían casi en la miseria. Bien. Que supieran lo que era perderlo todo. Marcus dijo que quizá debería sentirme culpable por no ayudarlas, pero yo respondí que habían dejado de ser mi familia el día que decidieron que yo era prescindible. No insistió, y eso fue una de las cosas que amé de él. Sí, amé. Me enamoré de Mark Stone sin haberlo planeado. Me propuso matrimonio una tarde de primavera, 2 años después del juicio, bajo los cerezos del jardín real. Elara Laurón, dijo arrodillándose, ¿me harías el extraordinario honor de ser mi esposa? Quiero casarme contigo, con quien seas ahora y con los secretos que guardes. Pensé en mi primera vida y en esta, y dije que sí. Nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados de amigos cercanos, y por primera vez desde mi renacimiento sentí que estaba verdaderamente viva. Tomé su mano. Estaba fría y delgada, poco más que huesos. Te perdono, madre. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco paz. Entonces ella lloró, sollozos ásperos que sacudían su cuerpo frágil. Gracias. Oh, gracias. Me quedé con ella hasta que se durmió. Luego me reuní con Vivien abajo, en la pequeña sala de estar. Gracias, dijo mi hermana, por darle eso. Ha estado tan atormentada por la culpa. Debería haberlo estado, dije. Pero ya ha pagado suficiente. Ustedes dos lo han hecho. Vivien asintió. Sirvió té con manos temblorosas. Té barato. Nada parecido a lo que bebíamos cuando crecimos. Yo también lo siento por mi parte en todo esto. Era joven y estúpida y pensé que si me quedaba callada, si no hacía olas, todo estaría bien. No me di cuenta de que padre se detuvo. Eso no es una excusa. Debí haber hablado. Debí haberte protegido. Sí, dije simplemente. Deberías haberlo hecho. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero me miró con ojos desesperados. ¿Eres feliz? ¿Encontraste una vida que valiera la pena vivir después de todo lo que te hicimos? Pensé en mi clínica, en mis pacientes, en mi reputación como médica experta. Pensé en Marcus, en la vida que estábamos construyendo juntos,
en la posibilidad de hijos algún día, en un futuro que era mío para moldear. Sí, dije. Soy feliz. Construyo una nueva vida desde la nada y es mejor que cualquier cosa que podría haber tenido como un Ashford. Bien. Sonrió con tristeza y sinceridad. Eso es bueno. Siempre mereciste algo mejor de lo que nuestra familia podía darte. Hablamos unas horas más. No del pasado. Había demasiado dolor allí. Sino de cosas pequeñas, sus intentos de jardinería, mi trabajo en la clínica, el clima, asuntos insignificantes que nos permitieron volver a ser hermanas por un ratito. Cuando me fui, me abrazó para despedirse. No espero que vuelvas a visitarnos, dijo. Sé que no merecemos tu tiempo ni tu atención, pero gracias por esto. Gracias por no dejarnos morir completamente solas. Cuídate, Vivian, dije. Volví a casa sintiéndome más ligera. Había enfrentado mi pasado y elegido la misericordia en lugar de la venganza. Se sentía bien. Se sentía como cerrar por fin una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Mi madre murió 2 semanas después. Vivian me envió una breve nota informándome de la muerte y agradeciéndome de nuevo por haber ido. No me pidió que asistiera al funeral y yo no lo ofrecí. Algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer cerradas. 5 años después de nuestro matrimonio, descubrí que estaba embarazada. La noticia me aterrorizó y me emocionó en igual medida. Había muerto una vez sin experimentar nunca la maternidad. Ahora tenía la oportunidad de traer nueva vida al mundo, de criar a un hijo de la manera correcta, con amor y apoyo en lugar de manipulación y afecto condicionado. Marquez estaba eufórico. Para entonces había sido ascendido a mariscal de campo, el más joven en la historia del reino. Y su éxito, combinado con mi práctica médica, significaba que estábamos cómodos y seguros. Podíamos darle a nuestro hijo todo. Nuestra hija nació una mañana de primavera, diminuta y perfecta, y gritando su furia al mundo. La llamamos Elena, como la madre de Marquez. Al sostenerla por primera vez, sentir su peso cálido en mis brazos, lloré, no de tristeza, sino de una gratitud abrumadora. En mi primera vida, había muerto joven y sola. En esta vida, tenía un esposo que me amaba, un trabajo que importaba y ahora una hija a la que criar. Me habían dado una segunda oportunidad y había creado algo hermoso con ella. Elena creció y se convirtió en una niña brillante y curiosa, con la mente estratégica de su padre y lo que Marquez insistía en llamar mi terquedad. Quería saber cómo funcionaba todo, por qué la gente hacía lo que hacía girar al mundo. Yo le enseñé medicina. Marquez le enseñó táctica. Juntos le enseñamos ética, compasión, la importancia de defender lo correcto incluso cuando es difícil. Nunca sería usada como un peón. Nunca sería descartable. Crecería sabiendo que era amada incondicionalmente, que su valor no estaba ligado a su utilidad. Tendría la infancia que yo merecía. Cuando Elena tenía 3 años, Marquez llegó a casa de una reunión de inteligencia militar con aspecto preocupado. ¿Qué ocurre?, pregunté. Hay una nueva amenaza emergiendo en la frontera oriental. Un señor de la guerra que ha estado consolidando poder, construyendo alianzas. La inteligencia cree que podría estar planeando una invasión dentro del próximo año o 2. Se me heló la sangre. Yo sabía esto. En mi primera vida, este señor de la guerra, Lord Craven, había invadido con éxito porque las filtraciones de inteligencia de mi padre habían debilitado las defensas del reino. La guerra había sido brutal y costosa. Miles habían muerto. Pero en esta línea temporal, mi padre estaba muerto. Su traición había sido expuesta y detenida. La red de inteligencia del reino estaba intacta. ¿Tenemos buena inteligencia sobre sus movimientos?, pregunté con cuidado. Mejor de lo habitual. Sin las filtraciones con las que lidiábamos hace años, nuestras redes de espionaje han podido operar eficazmente. Sonrió con gravedad. Gracias a ti, estamos en una posición mucho más fuerte de lo que habríamos estado. Gracias a nosotros, corregí. Tú fuiste quien llevó las pruebas a la inteligencia militar. Tú fuiste quien se aseguró de que se hiciera justicia.
Somos un buen equipo, estuvo de acuerdo, atrayéndome hacia él, en la guerra y en la paz. El señor de la guerra invadió 18 meses después, pero esta vez el reino estaba preparado. Nuestras fuerzas no caminaban hacia emboscadas. Nuestras líneas de suministro no estaban comprometidas. Nuestras posiciones defensivas no habían sido traicionadas. La guerra seguía siendo dura. La guerra siempre lo es. Pero ganamos de manera decisiva en 8 meses, con una fracción de las bajas que había visto en mi primera vida. Marcus se distinguió repetidamente, su brillantez táctica le valió nuevos honores y la gratitud personal del rey, y yo volví a dirigir hospitales de campaña, entrenando a nuevos médicos y salvando vidas, tal como había hecho en mi primera vida. Pero esta vez, sin la sombra de la traición de mi padre sobrevolándolo todo. Esta vez, cuando los soldados me agradecían por salvarlos, podía aceptar su gratitud sin el conocimiento amargo de que mi familia era responsable de tantas muertes. Esta vez, estaba del lado correcto. Elena tenía 10 años cuando me preguntó por sus abuelos. Estábamos en mi clínica y le estaba mostrando cómo suturar un maniquí de práctica. Tenía manos firmes y buenos instintos. Sería una excelente cirujana algún día si elegía ese camino. Madre, dijo concentrada en sus puntos. ¿Por qué no tengo abuelos? Sabía que esta pregunta llegaría eventualmente. Los padres de Marcus habían muerto, su madre por una enfermedad, su padre en un accidente de taller. Pero nunca había hablado de los míos. Mis padres están muertos, dije, lo cual era bastante cierto. ¿Pero cómo eran? Padre me cuenta historias sobre sus padres todo el tiempo, pero tú nunca hablas de los tuyos. Dejé mis instrumentos y miré a mi hija. Tenía los ojos de Marcus, pero mi cabello oscuro. Era inteligente y bondadosa y todo lo bueno del mundo. Merecía la verdad, o al menos tanto de ella como pudiera darle. Mis padres no eran buenas personas, dije con cuidado. Mi padre hizo cosas terribles, lastimó a mucha gente. Mi madre lo sabía y no hizo nada para detenerlo. Y cuando intenté hacer lo correcto y exponer sus crímenes, se volvieron contra mí. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Qué hiciste? Reuní pruebas de los crímenes de mi padre y las llevé a las autoridades. Fue juzgado y ejecutado por traición. Mi madre y mi hermana fueron exiliadas. ¿Ejecutado? Parecía horrorizada. ¿Tu propio padre? Sí. Vendió secretos militares a nuestros enemigos, Elena. Cientos de soldados murieron por su culpa. No podía permitir que eso continuara, incluso si significaba destruir a mi propia familia. Permaneció en silencio un largo momento, procesándolo. Entonces eso debió de haber sido muy duro. Lo fue, pero también fue necesario. Toqué suavemente su mejilla. A veces hacer lo correcto significa tomar decisiones difíciles. Significa mantenerse firme incluso cuando las personas que amas están del lado equivocado. Es una lección que espero que nunca tengas que aprender en carne propia, pero es una que siempre debes recordar. ¿Alguna vez los volviste a ver? ¿A tu madre y a tu hermana? Una vez. Mi madre se estaba muriendo y pidió verme. Fui y la perdoné, no porque lo mereciera, sino porque no quería cargar con ese odio para siempre. ¿Te arrepientes de haberlos denunciado? No, me arrepiento de haber tenido que hacerlo. Me arrepiento de que mi padre tomara las decisiones que tomó, de que mi madre lo permitiera, de que mi hermana guardara silencio. Pero no me arrepiento de haber buscado justicia. Algunas cosas son más importantes que la lealtad familiar. Elena me abrazó con fuerza. Creo que eres la persona más valiente que conozco. La estreché contra mí, conteniendo las lágrimas. Solo soy alguien que hizo lo que había que hacer. Eso es la valentía, madre. 20 años después de mi renacimiento, el reino organizó una gran celebración en honor a los logros militares del mariscal de campo Marcus Thorne. Hubo una ceremonia formal en el palacio con el rey otorgando personalmente honores adicionales, un desfile por la capital, discursos, brindis y celebraciones. Marcus odiaba cada minuto del boato y la pompa, pero sonreía por sentido del deber. Yo estaba a su lado durante la ceremonia, vestida de gala,
y observé cómo el reino honraba a mi esposo. El plebeyo que había ascendido hasta convertirse en mariscal de campo. El brillante estratega que había ganado batallas imposibles. El hombre que había ayudado a erradicar la traición y la corrupción. Y pensé en mi primera vida, en lo diferente que todo esto podría haber sido. En esa línea temporal, la carrera de Mark Stone había sido destruida por la traición de mi padre. Había renunciado avergonzado y pasado el resto de su vida amargado y roto. Había estado presente en mi ejecución y había sentido que se había hecho justicia. En esta línea temporal, yo lo había salvado. Y al salvarlo, lo había cambiado todo. Después de la ceremonia, caminamos juntos por los jardines del palacio. Elena estaba con amigos disfrutando de las festividades. Por un momento, estuvimos solos. «Estás pensando demasiado otra vez», dijo Marqués, tomando mi mano. «Solo reflexionando», dije. «Hace 20 años, te salvé la vida en aquel campo de batalla. Todo lo bueno que ha pasado desde entonces, todo esto, comenzó con esa decisión. Me has salvado la vida más de una vez», dijo en voz baja. «En el campo de batalla, sí, pero también todos los días desde entonces. Me hiciste mejor, Ara, más feliz. Me diste una familia, un propósito más allá de tácticas y batallas. Me mostraste lo que significa elegir lo correcto en lugar de lo fácil. Tú hiciste lo mismo por mí». Se detuvo y se volvió hacia mí. A la luz de la tarde, su rostro estaba marcado por los años y la experiencia, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cálidos, amables, mirándome como si yo fuera algo precioso. «Necesito decirte algo», dijo. «Algo que he sospechado durante años, pero nunca he dicho». Mi corazón dio un salto. «¿Qué?» «Creo que hay más en tu historia de lo que me has contado. Más que solo huir de una familia corrupta. A veces dices cosas, pequeñas cosas que no encajan del todo. Sabes cosas que no deberías saber. Tomas decisiones con una certeza que sugiere que ya las has vivido antes». Apretó mi mano. «Creo que lo que sea que hayas pasado fue peor de lo que has admitido, peor de lo que puedes explicar. Y creo que lleva cicatrices que no puedo ver». No podía respirar. Él lo sabía. No conocía los detalles. No podía imaginar la verdad sobre el renacimiento. Pero sabía que yo ocultaba algo grande. «Marcus, no te estoy pidiendo que me lo cuentes», dijo rápidamente. «Solo digo que lo sé. Y sea lo que no puedas explicar, no cambia nada. Te amo. Confío en ti. Y estoy agradecido cada día de que hayas elegido salvar mi vida en aquel campo de batalla. Elegir confiar en mí con el libro de cuentas de tu padre. Elegir construir una vida conmigo». Las lágrimas corrieron por mis mejillas. «Yo también te amo, muchísimo». «Lo sé». Me atrajo hacia él y apoyé la cabeza en su pecho, escuchando el latido de su corazón. Fuerte, constante, vivo. Porque lo había salvado. Porque lo había cambiado todo. Ahora soy una mujer anciana, mirando hacia atrás a una vida larga y plena. Marcus murió hace 5 años, pacíficamente mientras dormía, después de una breve enfermedad. Elena tiene hijos propios. Nietos que me llaman abuela y me piden que les cuente historias de los viejos tiempos. Les hablo de la guerra, de la medicina, de la importancia de defender lo que es correcto. Les hablo de su abuelo, el hombre más grande que he conocido. Pero no les cuento todo. No les digo que he vivido 2 vidas, que morí una vez en una plaza pública, ahorcada por crímenes que no cometí, mientras la multitud se burlaba y mi familia observaba. No les digo que me fue concedido un regalo imposible, el renacimiento con los recuerdos intactos, y que lo utilicé para salvar vidas y buscar justicia. No les digo que cada cosa buena de mi vida, cada momento de felicidad, se construyó sobre los cimientos de esa segunda oportunidad. Algunos secretos están destinados a guardarse, pero a veces, tarde en la noche, pienso en mi primera vida, en Lady Era Ashford, que murió joven y sola y sin ser llorada. Y pienso en Ayara Laurent, que vivió hasta ser anciana, amada y rodeada de familia. Son la misma persona.
Son personas completamente distintas. Y estoy agradecida por ambas. La niña que sufrió y la mujer que sobrevivió. La ejecución de mi padre cambió el reino. La exposición de su traición condujo a reformas masivas en cómo se vigilaba a las familias nobles, cómo se protegía la inteligencia militar, cómo se administraba la justicia. Decenas de otros nobles corruptos fueron expuestos y castigados. El sistema no era perfecto, pero era mejor. Y todo comenzó porque una mujer muerta volvió a la vida y decidió elegir de manera diferente. Todo comenzó porque salvé al general que habría observado mi muerte. Se hizo justicia. Se logró la venganza. Pero más que eso, construí algo, una vida digna de ser vivida, una familia digna de ser amada, un legado digno de ser dejado. En mi primera vida, fui una víctima. En la segunda, me convertí en una sobreviviente. Y luego me convertí en algo más. Elena me visita ahora cada semana, trayendo a sus hijos, mis nietos. El pequeño Marqués, llamado así por su abuelo, que ya muestra signos de la brillantez táctica de su homónimo, y Lily, de solo 6 años, que me sigue por mi pequeño jardín haciendo preguntas interminables sobre plantas y medicina. Hoy, mientras estamos sentados en mi modesto salón, vendí la gran casa después de que Marqués murió, prefiriendo algo más acogedor. Elena me observa con una expresión que ya he visto antes. Es la misma mirada que Marqués solía darme cuando sospechaba que yo guardaba secretos. Madre, dice con cuidado. Encontré algo mientras organizaba los papeles de la abuela. Se me hiela la sangre. ¿Abuela? ¿Tu madre? Cuando murió, aparentemente algunos de sus efectos fueron conservados por la tía Vivien. Después de que la tía Vivien falleció el año pasado, fueron enviados a los archivos reales como parte del registro histórico del caso de traición de los Ashford. Como tu hija, se me concedió acceso. No sabía que Vivien había muerto. Habíamos intercambiado unas pocas cartas a lo largo de los años, breves, formales, en su mayoría por las fiestas. La última había llegado hacía 3 años. Había asumido que aún vivía en aquella pequeña propiedad del norte, pasando sus días en tranquila oscuridad. ¿Qué encontraste? Pregunto, aunque parte de mí no quiere saberlo. Elena saca una carta doblada, amarillenta por la edad. Estaba dirigida a ti. Tu madre la escribió días antes de morir, pero aparentemente nunca la envió. O quizá la envió y fue devuelta. No lo sé, pero creo que deberías leerla. Mis manos tiemblan cuando tomo la carta. La letra es la de mi madre, pero más temblorosa de lo que recuerdo incluso de aquella visita final. La despliego con cuidado. Queridísima mía, escribo esto sabiendo que quizá no tenga el valor de enviarlo, pero necesitando poner estas palabras en el papel de todos modos. Viniste a mí en mis últimos días y me ofreciste un perdón que no merecía. Me tomaste la mano y me diste paz. Quiero que sepas que ese regalo me sostuvo durante mis últimas semanas. Morí con mayor facilidad gracias a tu misericordia. Pero hay algo que nunca te dije. Algo que descubrí demasiado tarde para cambiar nada, pero que mereces saber. En los meses posteriores a tu muerte, lloré profundamente. No solo por perderte, sino por mi parte en haberte alejado. Comencé a investigar con más cuidado, haciendo preguntas que debería haber hecho años antes, y descubrí que tu padre estaba planeando algo peor incluso que su traición. Estaba preparándose para inculparte, Ara, no solo como cómplice, sino como la principal conspiradora. Había falsificado documentos con tu letra, creado testimonios falsos, construido un caso entero que te habría pintado como la mente maestra detrás de sus filtraciones de inteligencia. Planeaba sacrificarse para salvarse a sí mismo. Y yo, Dios perdóname, no conocía todos los detalles, pero sabía que se estaba preparando para usarte de algún modo. Y no dije nada. Me dije que estaba protegiendo a la familia, protegiendo el futuro de Vivien. Me dije muchas mentiras mientras te ahogabas. Hubo un momento terrible en el que me pregunté si de algún modo lo había sabido. Si habías descubierto sus planes y elegido la muerte antes que el horror de lo que venía. Me atormentó. Entonces apareciste en aquel tribunal, viva y feroz y justa, y lo destruiste antes de que pudiera destruirte a ti.
y comprendí que sí lo sabías. De algún modo sabías exactamente lo que estaba planeando. Lo sabías y lo superaste con astucia. No sé cómo lo supiste. No sé cómo pudiste descubrir sus planes o predecir sus movimientos con tanta perfección. Pero al verte testificar, al verte presentar ese libro de cuentas en el momento exacto, entendí que habías estado jugando un juego más largo del que cualquiera de nosotros había imaginado. Mi hija brillante, mi hija valiente. Te salvaste a ti misma y, al hacerlo, salvaste a otros del mal de tu padre. No espero que me perdones por mis pecados originales, por guardar silencio, por elegir mal, por ser demasiado débil para protegerte. Pero quiero que sepas que te vi con claridad al final. Vi en que te habías convertido, que habías sobrevivido, que habías construido a partir de las cenizas de la corrupción de nuestra familia. Estoy tan orgullosa de ti. Muero sabiendo que, a pesar de todo lo que te hicimos, a pesar de todas las formas en que te fallamos, te convertiste en alguien extraordinario, alguien bueno, alguien que eligió la justicia por encima de la familia, la verdad por encima de la comodidad, la misericordia por encima de la venganza. Eres mejor que todos nosotros. Siempre lo fuiste. Sé feliz, hija mía. Te lo ganaste con más amor del que yo te mostré en vida, tu madre. Leí la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por mi rostro. Elena me observa en silencio, dejándome asimilarlo. Ella lo sabía. Finalmente susurro. Ella lo descubrió. ¿Descubrió qué, madre? Miro a mi hija brillante y perceptiva, que tiene la mente de Marcus y mi determinación. Se merece alguna versión de la verdad. En mi momento más oscuro, digo lentamente, supe que mi familia planeaba destruirme. No solo descuidarme o utilizarme, sino incriminarme activamente por los crímenes de mi padre. No podía probarlo en ese momento. No tenía pruebas. Así que desaparecí. Construí una nueva vida. Y esperé hasta poder exponer la verdad. No es toda la verdad. No puedo contarle sobre el renacimiento, sobre haber vivido todo una vez antes, pero es lo suficientemente cercana. Por eso te hiciste médica, dice Elena. Te estabas escondiendo, pero también te estabas posicionando. Acercándote al general Thorne, al ejército, a personas que podrían ayudarte cuando llegara el momento. Sí. Y el libro de cuentas. No lo encontraste por casualidad. Sabías exactamente dónde estaba porque ya lo habías encontrado antes y regresaste específicamente para recuperarlo. Sí. Elena guarda silencio durante un largo momento. Entonces, ¿cómo supiste que la vida de padre necesitaba ser salvada en ese campo de batalla? Mi corazón se detiene. ¿Qué? He leído los informes posteriores a la acción. Tengo los diarios de padre de esa campaña. La herida que sufrió, el momento, el lugar. Llegaste a él de forma imposible. Casi como si supieras dónde estaría y cuándo sería herido. Me mira fijamente. Padre sospechaba que sabías cosas que no deberías saber y te amaba demasiado como para presionarte. Pero ahora te lo pregunto, madre, ¿cómo lo supiste? Podría mentir. Me he vuelto muy buena mintiendo a lo largo de los años, pero estoy cansada y mi hija merece algo mejor que más engaños. No puedo explicarlo de una manera que tenga sentido, digo en voz baja. Pero lo supe porque ya lo había vivido una vez. Morí, Elena. Fui ejecutada por los crímenes de mi padre y, de algún modo que no entiendo, desperté de nuevo siendo una niña con todos mis recuerdos intactos. Tuve una segunda oportunidad y la usé para cambiarlo todo. Espero incredulidad, escepticismo, tal vez preocupación por mi estado mental. En cambio, Elena asiente lentamente. Eso explica tantas cosas. La forma en que siempre pareciste mayor que tu edad, la certeza en tus decisiones, la manera en que tú y padre encajaban tan perfectamente, como si lo hubieras conocido mucho más tiempo del que la cronología sugería. Ella extiende la mano y toma la mía. ¿Dolió morir la primera vez? Sí, susurro. Mucho. Y has cargado con eso todos estos años sola. No podía contárselo a nadie. ¿Quién me creería? Padre te habría creído, dice Elena con firmeza.
Si se lo hubieras dicho, te amaba lo suficiente como para creer cualquier cosa. Tal vez, pero tenía miedo. Miedo de que pensara que estaba loca o maldita o que era peligrosa. Aprieto su mano. ¿Me crees, madre? Te enfrentaste a tu propia familia para servir a la justicia. Salvaste cientos de vidas como médica. Construiste una práctica médica que atiende a veteranos con habilidad y compasión. Me criaste para valorar la verdad y el honor por encima de todo. ¿Por qué no habría de creerte cuando me cuentas algo imposible? Sonríe. Además, siempre he sabido que eres extraordinaria. Esto solo explica por qué. Nos sentamos juntas en un silencio cómodo. Afuera, escucho a los nietos jugar en el jardín, sus risas brillantes y despreocupadas. ¿Qué harás con este conocimiento, amas? Pregunto finalmente. Nada. Es tu historia para contarla o guardarla en secreto, como tú elijas. Elena hace una pausa. Pero creo que deberías escribirla. No para publicarla, sino para la familia. Para que algún día, cuando mis hijos sean adultos, puedan entender lo que su abuela sobrevivió, lo que superó, la cosa imposible que hizo. Nadie lo creerá. No importa si lo creen. Lo que importa es que es verdad, que ocurrió, que lo viviste. La voz de Elena es feroz. Cambiaste el mundo, madre. Salvaste la vida de padre, expusiste a un traidor, reformaste los sistemas de inteligencia del reino, entrenaste generaciones de médicos, formaste una familia, y lo hiciste todo empezando desde la muerte misma. Esa historia merece ser recordada. Así que ahora la escribo. Estas palabras que estás leyendo. Soy yo, Aller Lohan, antes Aller Ashford, contando mi historia completa por primera vez. No sé si alguien la creerá. No sé si importa. Lo que importa es que viví dos vidas. En la primera, fui víctima de la corrupción de mi familia, destruida por su codicia y ambición. En la segunda, me convertí en la arquitecta de mi propia salvación. Salvé al general Mark Stone en un campo de batalla, no solo porque necesitaba su ayuda, sino porque no podía soportar ver a otra buena persona destruida por la maldad de mi padre. Expuse la traición de mi familia, no solo por venganza, sino porque cientos de soldados merecían justicia. Construí una nueva vida, no solo para sobrevivir, sino para demostrar que era más que la suma de los pecados de mi familia. Y aprendí algo que mi madre comprendió al final. La misericordia no es debilidad. El perdón no es rendición. Y a veces la venganza más fuerte es vivir bien. Mi padre murió como traidor, su nombre manchado para siempre. Mi madre murió en el exilio, rota por la culpa. Mi hermana vivió sus días en la oscuridad y la pobreza. Todos pagaron por sus crímenes. Pero yo viví. Amé. Construí algo hermoso a partir de las ruinas de mi primera vida. Me convertí en sanadora en lugar de víctima. Esposa en lugar de peón. Madre en lugar de baja colateral. Una mujer que eligió su propio camino en lugar de seguir el que otros le trazaron. Esa es mi venganza. Esa es mi victoria. No que ellos sufrieran, aunque lo hicieron, sino que yo prosperé. Ahora tengo 83 años. Mis manos tiemblan por la edad. Mis ojos se apagan. Mi cuerpo falla. No viviré mucho más, pero moriré en mi propia cama, rodeada de personas que me aman, con un legado de vidas salvadas y justicia cumplida. En mi primera vida, morí a los 34 años en un cadalso, sola y aterrorizada. En mi segunda vida, moriré a los 83 en paz. Eso es lo que me dio una segunda oportunidad. No solo más años, sino mejores años. No solo supervivencia, sino propósito. No solo existencia, sino vida misma. Y si de algún modo imposible existiera una tercera oportunidad, otro renacimiento, otro regalo imposible, espero usarlo tan bien como usé el segundo. Pero no creo que lo haya. Creo que este es mi capítulo final y estoy en paz con ello. Cambié la historia. Reescribí el final. Tomé una narrativa de traición y tragedia y la transformé en una de justicia y esperanza. Eso es suficiente. Eso es todo.
Elena me encuentra en mi jardín en una cálida tarde de otoño, 3 meses después de nuestra conversación sobre la carta. Estoy enseñándole a Lily a identificar hierbas medicinales, mostrándole qué hojas cosechar y cuáles dejar para la próxima temporada. Madre, dice Elena con suavidad, hay alguien aquí para verte. Levanto la vista confundida. No espero visitas. Una joven está de pie en la puerta del jardín. Tendrá unos 25 años, con cabello oscuro y ojos nerviosos. Viste de manera sencilla pero cuidada y se comporta con una dignidad cautelosa. Lady Laurent, dice con vacilación. Mi nombre es Meera. Meera Ashford. El nombre me golpea como un puñetazo. Ashford, pero no tengo sobrinas, ningún pariente vivo que deba llevar ese nombre. Lo siento, digo lentamente, pero no conozco a ninguna, soy la nieta de su hermana, interrumpe. La nieta de Lady Bevan. Ella me pidió que la encontrara antes de morir. Dijo que había algo que necesitaba entender sobre nuestra familia. Elena lleva a los niños adentro, dejándome sola con este inesperado fantasma de mi pasado. Siéntate, digo, señalando el banco del jardín. Dime qué dijo Viven. Meera se sienta, retorciendo las manos con nerviosismo. Mi abuela rara vez hablaba del pasado, del escándalo, de la traición, del exilio. Pero en sus últimas semanas me contó todo sobre los crímenes de su padre, sobre su propia complicidad, sobre cómo usted expuso la verdad y salvó al reino. Exageró. No intentaba salvar el reino. Intentaba detener a un asesino. Tal vez, pero sí lo salvó. Meera me mira directamente. Dijo que usted tenía todo el derecho a odiarnos, a dejarnos en la pobreza y el olvido. Pero también dijo que usted fue a verla cuando nuestra bisabuela estaba muriendo. Le ofreció perdón cuando podría haberle ofrecido crueldad. Y nunca lo olvidó. Fue hace mucho tiempo. Quería que la encontrara porque quería que nuestra familia recordara que venimos tanto de la oscuridad como de la luz. Que descendemos tanto del duque traidor como de la mujer que lo detuvo. Dijo, la voz de Meera se quiebra, dijo, fuiste la mejor de nosotros, la que eligió lo correcto cuando todos los demás eligieron mal. Y quería que yo conociera esa historia para llevarla adelante. Estudio a esta joven, mi sobrina nieta, aunque nunca había pensado en ella de ese modo. Tiene los ojos de Viven, pero ninguna de su frialdad. Parece sincera, auténtica. ¿Por qué esto es importante para ti? Pregunto. Porque me avergüenza el nombre de mi familia. Porque todos conocen a los Ashford como traidores y cobardes. Porque crecí en el exilio, cargando con esa vergüenza. Me mira con una esperanza desesperada. Pero si también desciendo de usted, de alguien valiente y bueno, entonces tal vez no seamos solo la familia que traicionó al reino. Tal vez también seamos la familia que lo salvó. Algo en mi pecho se afloja. Nunca lo había pensado así. Había pasado tanto tiempo concentrada en la maldad de mi padre y en mi propia supervivencia que nunca consideré lo que mi historia podría significar para las generaciones futuras. Tu abuela, Viven, era complicada, digo lentamente. Tomó decisiones terribles, pero al final intentó hacerlo mejor. Y aparentemente crió a una nieta que se preocupa por el honor y la verdad. Eso vale algo. ¿Me contará su historia? Pregúntame era. ¿Toda? Mi abuela dijo que había más de lo que muestran los registros judiciales. Que de algún modo usted sabía cosas que no debería haber sabido, que siempre estaba 3 pasos adelante de todos. Miro a esta joven, este vínculo inesperado con mi pasado, y tomo una decisión. Sí, digo. Te contaré todo. Incluso las partes que nadie creerá. Y lo hago. Le hablo del renacimiento, de morir y despertar siendo una niña, de 13 años de planificación y posicionamiento. Le cuento sobre salvar a Marquez, sobre robar el libro de cuentas, sobre elegir la justicia por encima de la familia. Ella escucha con los ojos muy abiertos, haciendo preguntas ocasionales, pero sobre todo absorbiéndolo todo. Cuando termino, el sol se está poniendo y el jardín está lleno de sombras. Eso es imposible, susurra Meera. Lo sé, pero te creo. ¿Por qué? Porque lo explica todo,
los registros del juicio, el momento imposible, la forma en que siempre parecía saber exactamente qué hacer. Hace una pausa y porque mi abuela me dijo al final que usted estaba tocada por algo más allá de la experiencia humana ordinaria. Dijo que no lo entendía, pero sabía que era real. Nos sentamos en silencio un momento. Luego Meera dice, gracias por confiarme esto, por dejarme saber que venimos tanto de la vergüenza como del heroísmo. Ayuda. ¿Qué harás ahora? Vivir con honor. Servir a otros. Intentar construir algo bueno con mi vida, como usted lo hizo. Sonríe. Tal vez convertirme en médica. Me ha inspirado. Después de que se va, me siento en mi jardín mientras cae la oscuridad, pensando en el legado, en cómo las decisiones que tomamos se propagan a través del tiempo y afectan a personas que nunca conoceremos. Pensé que mi venganza había terminado con la ejecución de mi padre, con la ruina de mi familia, con mi propia supervivencia y éxito. Pero tal vez va más profundo. Tal vez la verdadera venganza está en la sanación que viene después. En la nueva generación que aprende de los errores antiguos, en la joven que lleva el nombre Ashford pero elige honrar el bien que surgió de él en lugar de ser definida por el mal. Tal vez esa sea la victoria final. No solo sobrevivir, sino transformar la narrativa por completo. Morí 3 semanas después, pacíficamente mientras dormía. Soñé que estaba de nuevo en aquel campo de batalla, joven otra vez, presionando una gasa contra la garganta de Marquez mientras la artillería gritaba sobre nosotros. Pero esta vez, cuando me miró con reconocimiento y miedo, sonreí. No te preocupes, dije. Todo va a estar bien. Ya he vivido esto. Sé cómo termina. ¿Cómo termina? Preguntó. Felizmente, dije. De forma improbable, imposible, pero felizmente. Ambos sobrevivimos. Ambos podemos vivir. Y entonces desperté. No en el campo de batalla, no como una niña, sino en un lugar más allá del tiempo, un espacio de pura luz y paz. No hubo un tercer renacimiento. No hubo regreso al mundo. Solo descanso. Por fin, descanso completo. Había vivido 2 veces. Había muerto 2 veces. Y ambas veces lo enfrenté con valentía. La primera muerte fue el final de una tragedia. La segunda fue la culminación de una historia bien contada. No tenía arrepentimientos. Había cambiado todo lo que necesitaba cambiar. Había amado profundamente y sido amada a cambio. Había criado a una hija que llevaría mis valores hacia adelante. Había sanado a cientos de pacientes y entrenado a decenas de médicos. Había detenido a un traidor y reformado un sistema. No había vivido una vida, sino 2. Y la segunda había valido todo el dolor de la primera. Mientras me desvanecía en lo que viniera después, pensé en Marcus, en Elena, en mis pacientes y mis estudiantes, y en todas las vidas que había tocado. Y pensé en mí misma, en ambas versiones, la chica que murió en un cadalso y la mujer que vivió hasta vieja y amada. Lo hiciste bien, le dije. Me lo dije a mí misma, se lo dije al universo. Tomaste un regalo imposible y lo usaste para el bien. Elegiste la misericordia sobre la crueldad, la justicia sobre la venganza, la esperanza sobre la desesperación. Ganaste. Y con ese pensamiento final, me dejé ir. La historia de Olara Ashford, que murió joven y sin ser llorada, había terminado. La historia de Ada Lowen, que salvó a un general y cambió un reino, estaba completa. Ambas historias eran mías. Ambas vidas fueron reales. Y juntas crearon algo hermoso. Epílogo encontrado entre los papeles de Lady Owen después de su muerte. A quien lea esto, si has llegado hasta aquí, conoces mi secreto. Sabes sobre el renacimiento, sobre la segunda oportunidad que me fue concedida. Tal vez te preguntes si fue real o si simplemente estaba loca. Tal vez busques pruebas, evidencias, alguna forma de verificar lo imposible. No importa. Lo que importa es esto. Todos tenemos oportunidades para elegir de manera diferente, para alzar la voz cuando es más fácil guardar silencio, para buscar justicia cuando es más seguro mirar hacia otro lado, para ofrecer misericordia cuando la venganza sería más sencilla.
Yo recibí una segunda oportunidad extraordinaria, un renacimiento literal con memoria completa. Pero en cierto modo, cada día es una segunda oportunidad. Cada momento es una oportunidad para elegir quién queremos ser. Yo elegí ser alguien que luchó contra la corrupción, que salvó vidas en lugar de quitarlas, que ofreció perdón en lugar de guardar rencores para siempre, que construyó algo bueno a partir de las ruinas de algo terrible. Puedes tomar esas mismas decisiones sin morir primero. Puedes ser valiente sin haber vivido 2 veces. Puedes cambiar tu historia sin necesidad de magia ni milagros. Esa es la verdadera lección de mi vida imposible. Todos somos capaces de renacer, de transformarnos, de convertirnos en algo más que lo que dictan nuestras circunstancias. No necesitas morir para renacer. Solo necesitas elegir de forma diferente a como elegiste ayer. Así que elige bien. Elige con valentía. Elige con compasión. Y si alguna vez te encuentras en un campo de batalla, literal o metafórico, extendiendo la mano hacia alguien que sangra, sálvalo. Incluso si es tu enemigo, incluso si es difícil, incluso si nadie llega a saberlo jamás, porque a veces salvar una sola vida lo cambia todo. Créeme, lo sé,